Hola mis suscriptores, hoy les traigo el Cap 3 de Goku en Gotoubun no Araiyome. Suscríbete, activa la campanita de notificación para no perderte los próximos vídeos. El saludo al final del video. Goku en Gotoubun no Araiyome en el mundo de Dragon Ball Super, en la corporación Cápsula, más exacto en la terraza. Vemos a los guerreros Z con una expresión de preocupación acompañado de una ligera seriedad. Y el motivo de esa preocupación, era nada más y nada menos que el Pelipunta hace 7 meses que se había realizado el torneo del poder. Pero que terminó con un resultado, en la que el torneo tuvo que suspenderse temporalmente. En ese momento, una voz llamó atención de los guerreros. ¿Alguna novedad de Son Kun? Decía una voz femenina muy conocida por los guerreros. Todos los presentes, pusieron su total hacia donde provenía aquella familiar voz, y vieron que se trataba de Bulma, quien la última mencionada estaba en entrada de la terraza. Ante esta pregunta, uno de los guerreros contestó: no, aún no tenemos noticias de Goku. El que contestó fue Krillin, quien el último mencionado aún mantenía una expresión un poco afligida. El señor Billy y el señor Whis aún no han llegado para darnos alguna noticia acerca de mi padre. El siguiente en hablar fue Gohan, quien el último mencionado también mostraba una expresión un poco afligida. Las palabras de Krillin y Gohan hicieron que Bulma diera un ligero suspiro, mientras decía: ah, ya veo. Con una expresión decaída. Un día de cada mes, los guerreros se reunían en la corporación Cápsula, donde esperaban noticias de Bills y Whis sobre el Pelipunta. Obviamente, estaban impacientes porque el ángel del dios de la destrucción les había explicado anteriormente que el tiempo en otras dimensiones pasa de diferente manera a esta dimensión. Es decir, un día aquí puede ser 1 o 2 años en otra dimensión y viceversa. Aunque no les dieron una diferencia exacta. Ya tenían una idea de este tema y el día hoy, esperaban que el dios de la destrucción y su ángel dieran una respuesta, o más bien, una noticia que no solo alegrara, sino que también diera una esperanza de volver a ver a su entrañable amigo. Mientras tanto, en el mundo de la nada, vemos a Daishinkan con una ligera expresión de seriedad, mientras mantenía una mirada fija en la arena del torneo, o lo que queda de ella. En ese momento atrás de él, aparecieron 2 siluetas inconfundibles. Y después de un breve momento, uno de ellos habló: nos mandó a llamar Daishinkan-sama. El que dijo estas palabras fue Bills, mientras daba una ligera reverencia. Whis estaba en silencio, mientras imitaba las acciones de Bills. Y al poco tiempo, Daishinkan se da media vuelta, mientras decía: así es, sin dejar de lado su ligera seriedad al escuchar estas palabras. Bills y Whis levantaron la mirada. Y notaron la expresión de Daishinkan. En ese momento, a un lado aparecieron otras 2 siluetas inconfundibles. Que inmediatamente se mostraron. Bills giró a ver a esas 2 presencias. Y se sorprendió al ver que se trataban de: nos mandó a llamar Daishinkan-sama. El que dijo estas palabras fue Bermoud, seguida de su ángel Margarita. Ambos daban una ligera reverencia. La presencia de ambos desconcertó a Bills, que sin esperar más habló: ¿qué haces tú aquí? Bills interrogó con una expresión exasperada, mientras encaraba a Bermoud. Estas palabras llamaron la atención de Bermoud, y al ver que se trataba de Bills, mostró una ligera sonrisa. Vaya. Pero si es Bills, me pregunto ¿qué haces aquí? Oh. No me digas que hiciste enojar a Daishinkan-sama. Y estás aquí todo patético esperando a recibir el castigo. Bermoud sacaba sus propias conclusiones y los decía en tono de burla, mientras miraba a Bills. Las palabras de Bermoud enfurecieron a Bills, quien el último mencionado no pudo ocultar su enojo. Chispas de color violeta y negro aparecían a su alrededor. Al ver esto, la sonrisa de Bermoud se hizo más grande. Al ver logrado provocar a Bills un aire de rivalidad se mostraba alrededor de ellos 2, pero en ese momento, 2 de los dioses de la destrucción junto con sus ángeles guardianes, fueron convocados aquí. Porque hay un asunto de suma importancia que quiero tratar. Daishinkan dijo estas palabras con una expresión severa. Con la intención de mantener a raya a los 2 dioses destructores. Estas palabras llamaron la atención de Bills y Bermoud, quienes los últimos mencionados, sudaron en frío al darse cuenta de su inadecuado comportamiento en frente de Daishinkan. Inmediatamente se disculparon, mientras daban varias reverencias como si sus vidas dependieran de ello. Poco después de esta cómica escena, uno de los 2 ángeles guardianes dirigió su vista hacia Daishinkan y habló: Daishinkan-sama, ¿cuál es el asunto que quiere tratar con nosotros?
El que habló fue Whis, en un tono calmado y respetuoso. Ante las palabras de Whis, Daishinkan deja de lado su expresión severa, y empieza a hablar. Bueno, es sobre aquel incidente, en la que se vio envuelto el guerrero Son Goku. Daishinkan respondió de forma calmada con una ligera seriedad. Estas palabras llamó la atención de los dos dioses de la destrucción y sus ángeles guardianes. En el momento que aparecieron esos portales dimensionales, ¿no notaron algo inusual? Daishinkan interrogó a todos los presentes, sin dejar de lado su actual expresión. Esta pregunta sorprendió a todos los presentes, porque el tema a tratar era esos portales dimensionales que aparecieron de la nada durante el combate de Goku y Jiren. Pero las últimas palabras, algo inusual, los dejó confundidos. Disculpe Daishinkan-sama, pero, ¿a qué se refiere con algo inusual? ¿No podría ser un poco más específico? Esta vez, fue Margarita quien dirigió estas palabras a Daishinkan en un tono calmado y respetuoso. Ante las palabras de Margarita, Daishinkan decide hacer caso a aquella petición. Muy bien, entonces lo preguntaré de otra manera. ¿No notaron si se formó alguna extraña anomalía antes, durante o después de que aparecieran esos portales dimensionales? Daishinkan vuelve a preguntar a todos los presentes. Esta pregunta también fue un poco difícil de responder, pero, al escuchar la palabra anomalía, entendieron lo que Daishinkan trataba de preguntar. Y cada uno se puso a indagar en sus recuerdos sobre aquel momento, pero, lamentablemente, no lograron encontrar algo que pudiera considerarse una anomalía. Luego de unos segundos, cada uno movió su cabeza de lado a lado en señal de negación. Y entonces, para ver mientras esperas, perdone Daishinkan-sama, pero, ¿a qué se debe esa pregunta? Whis fue quien hizo esta pregunta con curiosidad y seriedad hacia el gran sacerdote. Al mismo tiempo los demás, dirigen su mirada hacia Daishinkan, esperando expectantes por una respuesta. Daishinkan observa detenidamente las expresiones de los dioses de la destrucción y sus ángeles guardianes. Y entonces empezó a hablar mientras buscaba al guerrero Son Goku, por medio de los portales dimensionales que abría alrededor de la arena del torneo del poder. De casualidad, vi algo en la arena del torneo. Y lo que vi fue, luego de estas palabras, Daishinkan extiende su brazo derecho y con un pequeño movimiento de su mano, hace aparecer una esfera de color dorado casi transparente del tamaño de una pelota de fútbol, y adentro de esfera se podía ver unos rayos eléctricos de color negro azabache. Pero, al momento de poner su mirada en el contenido de esa esfera, una expresión de sorpresa y seriedad apareció en el rostro de los dos dioses y sus ángeles. Al sentir una abominable presencia maligna, una presencia que ellos ya conocían de los cuatro presentes, solo Villas pudo pronunciar las siguientes palabras: Mechikabura. Los demás ya conocían ese nombre, pero al escuchar ese nombre, no pudieron evitar sorprenderse. Entonces Daishinkan volvió a hablar. Ciertamente se puede sentir la presencia de Mechikabura dentro de esta esfera, pero no precisamente es su misma presencia. Si se concentran bien, se darán cuenta que esta presencia pertenece a un demonio que probablemente haya recibido el poder del mismo Mechikabura. Ante esta breve explicación, los dos dioses de la destrucción y los dos ángeles hicieron caso a las palabras de Daishinkan, y confirmaron que efectivamente era la presencia de un demonio. Pero la pregunta que se hacían todos era: ¿qué hacía un demonio en la arena del torneo del poder? ¿Y cómo es que nadie logró darse cuenta de su presencia? Y lo más importante, ¿habrá alguna relación con los portales dimensionales que aparecieron durante el torneo? Después de hacerse estas preguntas, nuevamente fijan su mirada hacia la esfera, donde contenía ese rastro de energía maligna en ese momento. Espero que ese idiota se encuentre bien. Estas palabras se cruzaron en la mente de Bills, mientras pensaba en el pelipunta. Mientras tanto, a una gran distancia, se ve a un sujeto con una capa y capucha negra en un estado desgastado que cubría su rostro y su cuerpo. Este sujeto se encontraba observando a los dioses destructores y a los ángeles guardianes. Parece que ya se dieron cuenta. Bueno, ya no tiene importancia, ahora que ya recopile toda la información que necesito. Es hora de volver a la base, eran las palabras de aquel sujeto, que poco después extiende brazo y con su mano abre un pequeño portal. Posteriormente entra al portal, y al entrar, el portal desaparece. En el mundo de Gotobun no Hanayome, había pasado 6 días desde que el pelipunta se había instalado en los dormitorios Lesuji. Y hoy era sábado en la mañana, pero en esta mañana, vemos que en sala de los dormitorios, estaban reunidos todos los residentes, sentados alrededor de una mesa rectangular. Por un lado estaban los 3 miembros de la familia Uesugi, por otro lado estaban las 4 de las 5 hermanas Nakano. Y en el extremo de la mesa estaba un confundido y curioso pelipunta. Entonces una de las 5 hermanas empezó a hablar: su señoría y señores miembros del jurado, los dormitorios Uesugi ha sufrido una crisis económica, debido a la escasez de alimentos.
Y este hombre identificado como Son Goku es el responsable de que los dormitorios Uesugi pase por esta difícil situación. Estas palabras las decía Itsuki en tono serio, mientras señalaba al pobre Pelipunta. Yo. Goku respondía en tono de pregunta, aún más confundido ante esta situación. Ante estas palabras, todos miraron al confundido Pelipunta. Las 4 hermanas miraban al Pelipunta cada una con una mirada acusatoria. La pequeña Raiya solo mostraba una ligera sonrisa. Después de todo pensó que esto era un juego. El patriarca de la familia Uesugi mostraba una sonrisa forzada, mientras le salía una gota de sudor estilo anime ante la situación del pobre Pelipunta. En cuanto a la matriarca de la familia Uesugi, voltea a ver al Pelipunta solo para... Ara, joven Goku, ¿podría por favor no interrumpir a la abogada Itsuki y esperar su turno para hablar? Ayumi, quien era la madre de Raiya, decía estas palabras de forma calmada, mientras miraba al Pelipunta. Ante estas palabras, Goku entiende que no es su turno para hablar, y luego de unos segundos dice de acuerdo, mientras asiente con la cabeza en señal de afirmación. Obviamente, no entendía muy bien esta situación, pero decide poner atención para poder entender el motivo de este asunto y nuevamente la quinta hermana vuelve a hablar. Si su señoría me lo permite, puedo presentar a testigos, y también pruebas válidas que avalan mi acusación hacia Son Goku. Itsuki decía estas palabras con seriedad y tranquilidad, mientras se colocaba sus lentes. Al terminar sus palabras, un pequeño destello apareció en una de las lunas de sus lentes, como si hubiera hecho una buena jugada. Ante las palabras de la quinta hermana, la señora Ayumi muestra una ligera sonrisa acompañado de una ligera seriedad en sus ojos, mientras miraba a la quinta hermana adelante. Una simple palabra, fue lo que dijo la matriarca de la familia Uesugi, mientras asentía con la cabeza en señal de afirmación. Al recibir aquel consentimiento, la quinta hermana llama a la cuarta, tercera y segunda hermana, como testigos. Paso siguiente. Empezó a formular sus palabras. Primera testigo, Yotsuba Nakano, cuente a su señoría y a la audiencia presente, sobre el acusado llamado Son Goku. Itsuki habló en tono serio, mientras acomodaba sus lentes. ¿Sí? Fue el lunes en la mañana. Yo estaba muy alegre y ansiosa por ir a la preparatoria, pero en mi camino, escuché unos ruidos provenientes de la cocina. Yo me acerqué a la puerta de la cocina, y lo que vi fue a Son-san comiendo y comiendo como si no hubiera un mañana. Yotsuba lo decía en tono serio, pero expresó con énfasis sus últimas palabras, después de que cuarta hermana diera su versión de la historia. La quinta hermana vuelve a hablar. Muy bien. Como han escuchado, en ese momento el acusado Son Goku estaba comiendo una gran cantidad de comida. Y la gran cantidad de platos sucios que dejó fue. Itsuki decía estas palabras con seriedad, pero aquella pregunta que dijo al final fue dirigido a Yotsuba, y la cuarta hermana inmediatamente contestó 35 platos. Con una expresión seria y decidida, esta respuesta dejó sorprendidos a los 3 miembros de la familia Uesugi. La quinta hermana notó esto, y prosiguió con su siguiente ataque. Segunda testigo, Miku Nakano, cuente a su señoría y a la audiencia presente, sobre el acusado llamado Son Goku. Y nuevamente Itsuki vuelve a hablar en tono serio, mientras miraba a la tercera hermana. Sí. Siempre soy la primera en regresar a los dormitorios, pero, un día cuando llegué, caminaba por el corredor hacia mi habitación, pero, cuando pasé por la cocina, lo vi a él comiendo una gran cantidad de comida, como si fuera un hambriento kaiju bestia. Miku decía estas palabras, con una ligera seriedad en sus ojos, y a mitad de sus palabras, empezó a fijar su mirada hacia el Pelipunta, después de escuchar las palabras de la tercera hermana. La quinta hermana vuelve a hablar. De acuerdo. Como han escuchado, las palabras de la segunda testigo indican que nuevamente el acusado Son Goku no estaba satisfecho con haber arrasado con la comida del desayuno, sino que también vuelve a arrasar con la comida del almuerzo, y la gran cantidad de platos sucios que dejó fue. Itsuki decía estas palabras sin dejar de lado su seriedad, pero aquella pregunta que dijo al final fue dirigido a Miku, y la cuarta hermana inmediatamente contestó 50 platos. Aunque en su rostro no parecía mostrar alguna expresión, pero en sus ojos se podía notar una ligera seriedad. Esta respuesta dejó nuevamente sorprendidos a los 3 miembros de la familia Uesugi. Esta vez la cantidad de 50 platos era un poco más de lo que había dicho la cuarta hermana. La quinta hermana nuevamente notó esto, y prosiguió con su siguiente ataque. Tercera testigo, Nino Nakano, cuente a su señoría y a la audiencia presente, sobre el acusado llamado Son Goku. Y nuevamente Itsuki vuelve a hablar en tono serio, pero esta vez con una sonrisa triunfante. Poco después, la segunda hermana y la quinta hermana cruzan miradas, cada una mostraba una sonrisa de complicidad.
Y entonces, la segunda hermana empezó a hablar seré directa. Este tipo, es el principal responsable de que la comida desaparezca. Nino decía estas palabras con una expresión severa, mientras señalaba al pobre Pelipunta. La declaración de la segunda hermana, no solo llamó la atención de todos los presentes, también provocó que la situación se tensara más. Nadie habló, pero, después de unos segundos, la segunda hermana vuelve a hablar. Una noche, después de la hora de la cena. Yo había terminado de estudiar en mi habitación, y antes de ir a dormir, quise tomar algo de jugo de naranja. Así que bajé a la cocina, pero a unos cuantos metros de la puerta de la cocina, escuché unos ruidos. Pensé que un ladrón, y tomé una escoba que estaba por ahí. Seguidamente me asomé por la puerta de la cocina y lo que vi fue, Nino contaba su historia a los presentes, con una gran seriedad en su rostro, pero dio una pausa. Entonces la quinta hermana, mira a la segunda hermana, y dice qué fue lo que vio, en ese momento. En tono de pregunta y con una gran seriedad en sus ojos, y la segunda hermana contestó: vi a ese tipo, comiéndose sin piedad, toda la comida de la nevera. Con una expresión severa hacia el Pelipunta, pero, no terminó ahí, porque la segunda hermana siguió hablando, y no es la única vez que lo hace, todas las noches se come la comida de la nevera. Nino dijo esta declaración con mucha seriedad, es verdad. Todas las mañanas, Son-san se come de manera desmedida con el desayuno. Al igual que Nino, Yotsuba dijo esta declaración con mucha seriedad, lo mismo, pasa después del almuerzo. Todos los días, la comida desaparece. Aunque en su rostro no parecía mostrar alguna expresión, Miku dijo esta declaración con una ligera seriedad en sus ojos, muy bien. Cabe mencionar que, en la hora de la cena, el acusado Son Goku come 54 platos de comida. Y no satisfecho con eso, mientras no miramos, el acusado asalta la nevera. Itsuki dijo estas palabras con una expresión seria, mientras miraba a los tres miembros de la familia Uesugi. Al escuchar estas palabras, la señora y el señor Uesugi no dijeron nada. Porque todo lo que dijo la quinta hermana era verdad. Y entonces la quinta hermana vuelve a hablar, además. Si sumamos la cantidad de platos que se come en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, sale un total de 139 platos de comida al día. Y aunque el acusado Son Goku ayude en los dormitorios, su trabajo aquí no cubre los gastos de la comida. Itsuki dijo esta declaración a la señora y señor Uesugi, sin dejar de lado su seriedad, y nuevamente, todo lo que dijo la quinta hermana, era cierto. No había duda que el hambre desmedido del Pelipunta, era un gran gasto. Y tal como lo había dicho la quinta hermana, el trabajo del Pelipunta no cubría lo suficiente, ese gran gasto. Y entonces, la quinta hermana vuelve a hablar, ahora. ¿Qué tiene que decir el acusado sobre esto? Itsuki dijo estas palabras con una sonrisa triunfante, mientras volteaba a ver al Pelipunta, y al voltear, la quinta hermana se queda en silencio, con un gran desconcierto en su rostro. Los demás presentes observaron este repentino comportamiento, y voltean a la causa de esto, y lo que vieron fue, ver al Pelipunta, quien el último mencionado estaba durmiendo, sobre la mesa. Al igual que la quinta hermana, el resto de los presentes también se desconcertaron sobre este hecho. En ese momento la quinta estaba con una sonrisa amarga, mientras parpadeaba levemente su ojo derecho, y al mismo tiempo un vena punzante estilo anime aparecía en su cabeza, y mirando fijamente al Pelipunta gritó: Oye, no te duermas en un momento tan importante como este. Con un gran enojo. Su grito se escuchó por toda casa, asustando no solo al Pelipunta, también a todos los presentes. Luego de esta cómica escena, el Pelipunta finalmente despierta. Claro está, todavía estaba un poco somnoliento. Bostezo, ¿qué sucede? Goku dijo estas palabras en tono de pregunta, como si no supiera nada de esta situación. Oye, no actúes, como si no fuera tu problema. Nino dijo estas palabras con una expresión severa, mientras fulminaba con la mirada al Pelipunta. Una simple palabra fue lo que dijo Goku, un poco desconcertado, es verdad. Asume la responsabilidad de tus actos. Miku dijo estas palabras con una ligera expresión severa, mientras fulminaba con la mirada al Pelipunta. Nuevamente Goku dijo esta palabra con un poco más desconcertado, Son-san. Por favor, tomemos en serio. Yotsuba decía estas palabras con un notable pero leve disgusto, acompañado de un tierno puchero, que... Otra vez el Pelipunta dijo esta palabra, pero con un gran desconcierto, porque no entendía bien las palabras de las tres hermanas. Las palabras de las chicas confundían al pobre Pelipunta. En cuanto a la señora Ayumi y el señor Izanari soltaban una ligera risa.
Por otro lado, la pequeña Raiya solo mostraba una inocente sonrisa porque pensaba que las 4 hermanas y el pelipunta aún seguían con el supuesto juego y entonces la quinta hermana habló, en resumen. La solución a este problema es que busques otro trabajo Son Goku. Itsuki dijo estas palabras seriamente, mientras miraba al pelipunta, Pero, yo estoy trabajando aquí. Goku dijo estas palabras, mientras inclinaba un poco su cabeza a un lado y al mismo tiempo alzaba una ceja, indicando que todavía estaba confundido. Ante las palabras de Itsuki, la quinta hermana da un ligero suspiro, mientras sostenía su cabeza como si estuviera cansada de hablar con el pelipunta, pero un instante después, mira fijamente al pelipunta y nuevamente vuelve a hablar. Supongo que no me explique bien, es verdad que ya tienes un trabajo aquí en los dormitorios, pero lamentablemente, no cubre los gastos de la comida que tú consumes. Así que, la solución es simple, tienes que conseguir un trabajo más, pero de medio tiempo, para cubrir esos gastos. Itsuki explicó brevemente al pelipunta sobre la solución de este problema. Ya veo, eso quiere decir que tendré 2 trabajos, ¿verdad? Finalmente el pelipunta entendió la explicación de Itsuki. Cuando el pelipunta pronunció las palabras 2 trabajos, entendió que ese era la solución a este problema, pero si conseguía otro trabajo, eso significaría que tendría menos tiempo para entrenar. Y eso le preocupaba un poco. La quinta hermana notó la actual expresión del pelipunta, y se dio cuenta de que el pelipunta no le agradaba la idea de tener 2 trabajos. Y entonces, una ligera sonrisa se formó en su rostro, al ver que había una oportunidad de que el pelipunta dejara los dormitorios e inmediatamente habló, ve a buscar un trabajo Son Goku. Itsuki dijo estas palabras con una expresión seria, mientras encaraba al pobre pelipunta. Ante estas palabras, una expresión de incomodidad aparecía en el rostro del pelipunta. Poco después, el pelipunta se cruzó de brazos, mientras agachaba la cabeza. Y al mismo tiempo, cerraba sus ojos. Todos los presentes observaron la postura que adoptó el pelipunta. Un silencio reinó el ambiente por breves segundos. Y antes de que alguien pudiera decir algo, el pelipunta abre los ojos, mostrando una mirada como si ya hubiera tomado una decisión. La quinta hermana notó esto. Y empezó a hablar. Parece que tienes algo que decir. Itsuki decía estas palabras seriamente, mientras daba una ligera sonrisa. El pelipunta mostró una ligera sonrisa, en respuesta a las palabras de Itsuki. Y el resto de los presentes, esperaban expectantes las palabras que el pelipunta estaba a punto de decir. Bueno, Goku dijo esta palabra con una expresión seria. ¿Qué? Dilo. Miku dijo estas palabras seria y ansiosa de escuchar las palabras del pelipunta. Goku dijo esta palabra como si estuviera preparándose para dar una respuesta definitiva. Son-san. Yotsuba decía estas palabras, esperando curiosa y ansiosa por las palabras que el pelipunta estaba a punto de decir. Nuevamente Goku dijo esta palabra como si estuviera preparándose para dar una respuesta definitiva. Si tienes algo que decir, dilo de una buena vez, sin rodeos. Nino dijo estas palabras seria y severamente porque ya estaba perdiendo la paciencia. Ante este intercambio de palabras, los 3 miembros de la familia Uesugi miraban expectantes esta escena. Una escena muy interesante donde participaban las 4 hermanas y joven pelipunta. La señora Ayumi decía en su mente: Ara, esto se está poniendo bueno. Mientras mostraba una ligera sonrisa, y con una leve emoción en sus ojos, la pequeña Raiya decía en su mente: Itsuki-san y las demás, no se lo están tomando muy en serio esto. En tono de pregunta, porque tenía una ligera sospecha de que este juicio no era un simple juego, que ella pensaba regresando con las 4 hermanas y el pelipunta. Una ligera tensión se podía sentir alrededor de ellos. Y para cortar aquella tensión, el pelipunta con una expresión seria, decide hablar. Jajaja, ¿qué hay para desayunar? Porque yo me estoy muriendo de hambre. Ustedes no. Goku dijo estas palabras cambiando completamente su expresión seria por su alegre y habitual expresión. Acompañado de su característica sonrisa, el repentino cambio de actitud del pelipunta y sus palabras, hicieron que las chicas se cayeran sobre la mesa, mientras les salían una de sudor estilo anime en sus cabezas. Segundos después, recuperaron la compostura y cada una empezó a hablar. ¿Es posible que no hayas entendido nada de lo que hablamos? Miku decía estas palabras. Aunque en su rostro no parecía mostrar alguna expresión, en sus ojos se podía notar un ligero desconcierto. Ese Son-san. Yotsuba decía estas palabras con una sonrisa forzada. Oye, no intentes evadir el tema. Nino decía estas palabras seriamente, mientras le salía en la cabeza una vena punzante estilo anime. Son-kun, estamos hablando en
Itsuki decía estas palabras seria y severamente, mientras trataba de confrontar al Pelipunta, pero no termino de hablar porque, no es mucho pero aquí tienes Goku Oni-chan. La pequeña Raiya decía estas palabras con su alegre y habitual sonrisa, mientras le entregaba un plato con comida al Pelipunta. Jajaja, gracias Raiya-chan, me salvaste la vida. El Pelipunta agradecía a la pequeña Raiya con su alegre y característica sonrisa. Al ver esta pequeña escena, Itsuki gritó en su mente: me ignoro. Mientras se quedaba petrificada del shock al igual que Itsuki, el resto de las hermanas también mostraron un ligero estado de shock mientras pasaban por esa pequeña crisis. Unas ligeras risas llamaron la atención de las 4 hermanas. Al voltear, vieron que se trataba de la señora Ayumi y el señor Izanari, quienes luchaban por contener sus risas, pero lamentablemente no lo lograron. Esta situación hizo que un puchero se mostrara en el rostro de Itsuki, mientras fruncía el ceño, demostrando que estaba molesta y avergonzada, pero, antes de que alguien hiciera o dijera algo. En ese momento unas palabras llamaron la atención de todos los presentes. Fue bostezo: buenos días. ¿Qué hay para desayunar? Y Chica fue quien dijo estas palabras, quien la última mencionada hablaba con algo de sueño. Todos voltearon a ver a la primera hermana. Y entonces, cuando la quinta hermana la vio, en ese momento, corrió a abrazar a su hermana mayor en busca de consuelo y Chica. Itsuki llamaba a su hermana mayor entre llantos, mientras se refugiaba en los brazos de su hermana mayor. Instintivamente, la mayor de las hermanas dice: ya, tranquila, ya paso, en tono suave, mientras acariciaba suavemente el cabello de Itsuki, como si fuera una madre consolando a su pequeña hija. Al poco tiempo, después de que la primera hermana se calmara, la segunda, tercera y cuarta hermana explicaron la situación a la mayor de las hermanas. Posteriormente, todos los residentes volvieron a hablar del asunto, pero esta vez, sin hacer un juicio, es decir, hablaron normalmente una vez de que terminaron de hablar. El Pelipunta se cruzó brazos y con una expresión relajada miraba el techo, mientras meditaba un poco y luego de unos minutos, empezó a hablar: bueno, no entiendo muy bien, pero todo parece indicar que yo fui el responsable. Así que, si creen que conseguir un trabajo de medio tiempo es la solución, pues, ni hablar, tendré que ir. Goku decía estas palabras de forma calmada, manteniendo su expresión relajada, mientras se paraba de la silla y caminaba hacia el jardín. Una vez afuera, el Pelipunta empezó a hacer un calentamiento. Nota: el calentamiento consiste en realizar una serie variada de ejercicios que provocan aumento de la actividad muscular. Las acciones y palabras del Pelipunta dejaron sorprendidas a las 5 hermanas y también a los 3 miembros de la familia Uesugi. Goku Oni-chan, ¿qué piensas hacer? La pequeña Raiya decía estas palabras con curiosidad. Ante las acciones del Pelipunta, jajaja, como dije antes, todo parece indicar que yo fui el responsable de que estemos en esta difícil situación. Por eso, iré a buscar lo que ustedes llaman un trabajo de medio tiempo. Goku decía estas palabras en un tono tranquilo pero con su habitual sonrisa, mientras hacía su calentamiento. Las 5 hermanas dijeron al mismo tiempo, un poco confundidas, porque nuevamente no esperaban que el Pelipunta diera esa clase de respuesta. En cuanto a la señora Ayumi y el señor Izanari mostraban ligera sonrisa como si ya hubieran adivinado la respuesta del Pelipunta. Y la pequeña Raiya solo mostró su habitual y alegre sonrisa en respuesta a la sonrisa del Pelipunta. Y luego de unos minutos: bien, ya terminé con el calentamiento. Bueno, no tardo, ahora vuelvo. Goku decía estas palabras con una sonrisa, mientras se preparaba para irse, pero en ese momento: espera Goku-kun. Y Chica llamaba al Pelipunta con la intención de detenerlo. El Pelipunta habló en tono de pregunta, mientras volteaba a ver a la mayor de las hermanas. El resto de las hermanas no entendían por qué Chica detendría al Pelipunta, pero como si sus preguntas hubieran sido escuchadas. La mayor de las hermanas se da media vuelta y guiña un ojo en señal de complicidad. El resto de las hermanas estaban un poco sorprendidas ante las acciones de la hermana mayor, y entonces, la mayor de las hermanas se aclara la garganta y empezó a hablar: Goku-kun, a decir verdad, en mi trabajo les hace falta personal. Así que, si no te importa, podría hablar con ellos para que te den el trabajo. Y Chica dijo estas palabras en un tono calmado acompañado de una expresión suave, mientras miraba al Pelipunta. En ese momento, la quinta hermana recordó una conversación que tuvo con sus hermanas, pero en especial, con la mayor de las hermanas. Y Chica, si no mal recuerdo, me comentaste que el productor de la película donde tú actúas, necesitan a un doble de riesgo, ¿no es verdad? Itsuki decía estas palabras en un tono calmado y serio, mientras miraba a la hermana mayor. Ante estas palabras, Chica se queda mirando a Itsuki por pocos segundos.
para después mostrar una sonrisa de complicidad, mientras asienta con la cabeza, en señal de afirmación ante esta respuesta. La quinta hermana dice muy bien. Con una ligera sonrisa y con una mirada seria. Paso siguiente, la quinta hermana empieza a explicar su plan a todas sus hermanas. Nota: esta conversación sucedió en el capítulo 2 de esta historia después de aquel recuerdo. La quinta hermana solo mostró una sonrisa confiada. El resto de las hermanas notaron la sonrisa de quinta hermana, e inmediatamente entendieron que las acciones de la hermana mayor formaba parte de un nuevo plan contra el Pelipunta. Cada una esbozó una sonrisa confiada. Al escuchar la propuesta de la mayor de las hermanas, el Pelipunta no lo piensa demasiado y decide aceptar. Sin preguntar qué tipo de trabajo era. Pero una vez ya aceptado, la mayor de las hermanas hace una llamada a su manager para poder hablar con el productor de la película donde ella estaba actuando. Y no pasó mucho tiempo para que la mayor de las hermanas terminara con la llamada. Luego regresa con los demás y mirando al Pelipunta dice: están de acuerdo, y dicen que puedes empezar hoy en la tarde. Ah, y no te preocupes, yo te llevaré para que conozcas el lugar. En un tono calmado con una leve sonrisa, el Pelipunta mostró su característica sonrisa, mientras decía muy bien. Gracias. En un tono alegre una vez resuelto el problema. Las 5 hermanas se dirigieron cada una a sus respectivos cuartos para sacar ropas limpias. Hecho esto, se dirigieron a los vestidores. Después de unos minutos, cada una estaba con una gran toalla que cubrían su voluptuoso cuerpo y por último se dirigieron a las duchas, para darse una ducha rápida porque tenían que llegar a tiempo a la preparatoria, y mientras lo hacía tenían una pequeña conversación. Y chica, dinos, ¿qué planeas hacer con ese tipo? Mimo decía estas palabras en tono de pregunta, mientras mostraba una expresión seria. Fufuzu, creo que lo dejaré a tu imaginación. Y chica decía estas palabras con una mirada y una sonrisa traviesa, mientras se echaba champú en su cabello. Y chica, podrás vencerlo. Miku decía estas palabras en tono de pregunta con una ligera seriedad en sus ojos. No lo sé, pero me aseguraré de darle una buena lección. Y chica respondió con un poco de picardía en sus palabras. Lección. Yotsuba repitió la última palabra de Ichika en tono de pregunta, porque no entendía muy bien a lo que se refería con esa palabra. Fufufu, Goku-kun se portó muy mal con mis hermanitas, y como hermana mayor no puedo permitir que se salga con la suya. Ichika decía estas palabras ocultando una sonrisa pícara, mientras pensaba en cómo castigar al Pelipunta. La quinta hermana se sintió conmovida ante la declaración de la mayor de las hermanas, y mirando a su hermana mayor dijo: buena suerte. Con la intención de alentarla, mientras mostraba una mirada seria y una ligera sonrisa al mismo tiempo, el resto de las hermanas también alentaron a su hermana mayor. Cada una a su propia manera, y mientras seguían con su conversación, en otro lado de los dormitorios, en el comedor, mientras esperaban a las 5 hermanas, vemos a los 3 miembros de la familia Uesugi junto con el Pelipunta. Una carta del abuelo Mutaito. Goku decía estas palabras en tono de pregunta, mientras mostraba una ligera expresión de sorpresa. Jajaja, así es, el cartero nos acaba de traer una carta del viejo Mutaito. Y Sanari decía estas palabras con su habitual actitud despreocupada, acompañado de su característica sonrisa. Ara, querido, no puedo creer que le faltes al respeto al maestro Mutaito en delante del joven Son HMM. Me pregunto cómo debo castigarte. Ayumi, quien era la esposa de Izanari, decía estas palabras gentilmente, acompañado de una agradable, pero aterradora sonrisa, y al mismo tiempo aparecía detrás de ella, una máscara de Oni. Ante las palabras de su esposa, Izanari se puso muy nervioso, pero rápidamente recuperó la compostura y se aclaró la garganta para empezar a hablar. Bueno, aquí tienes, esta es la carta que te envía el maestro Mutaito. Izanari dijo estas palabras tratando de estar lo más calmado posible, mientras entregaba un sobre a Goku. El Pelipunta tomó el sobre, y vio que en la esquina de aquel sobre llevaba un sello, que tenía el dibujo de un dragón, el característico símbolo de la Academia Son. Al verificar que efectivamente el remitente era el maestro Mutaito, el Pelipunta decide abrir el sobre. Y saca el contenido del sobre, que obviamente es una hoja escrita. Posteriormente decide leerlo, y después de unos minutos se sorprendió. Surgió un misterio en el mundo de Dragon Ball Super. ¿Quién será Mechikabura? Además, el sujeto con capa y capucha negra, ¿será el mismo individuo que estaba en el torneo del poder? ¿Y los gigantescos portales que aparecieron durante el torneo, serán obra suya?